Síntomas de ansiedad, depresión, ¿no? Injusticia social, polarización de la información, ¿no? Sensación subjetiva de soledad. A pesar de que estamos todos conectados, de repente hay muchísima gente que se siente sola. Hola a todos, mi nombre es Juan Santiago, yo soy CEO de Santex y les quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de los Santex Talks, un espacio que ha sido diseñado para los curiosos, los innovadores, todas aquellas personas que quieran romper con el status quo de muchas de las cosas, escuchar tendencias e interiorizarse en inteligencia artificial y en temas de negocios y tecnología. Hoy tenemos a una invitada de lujo que es un referente en muchos de los aspectos que tienen que ver con este crossover entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Con ella vamos a estar hablando hoy y la voy a presentar. Lorena es médica especializada en neurología infantil de la Universidad de Buenos Aires y ha dedicado su carrera a integrar ciencia y sabiduría contemplativa. Se formó en Ayurveda, Mindfulness y Neurociencia de la Compasión en centros de referencia como la Universidad Meanónides, Stanford y Dev Sanskriti University en India. Además, es instructora certificada en Mindfulness para niños y adolescentes, docente en ámbitos educativos y de salud y cofundadora de Motivación Compasiva, una iniciativa que promueve el estudio, la investigación y la aplicación de la compasión como recurso clave para aliviar el sufrimiento humano y cultivar el bienestar. Aparte, participa en el diseño del programa de desarrollo socioemocional del Ministerio de Educación de Cava. Lore, bienvenida. ¿Cómo estás, Lore? Bien. Muy bien. Este espacio está diseñado justamente para una audiencia curiosa, con ganas de aprender y ser desafiados sobre los conceptos hoy en la sociedad que están un poco anclados, ¿no? En la sociedad que la verdad que no sabemos si están bien o mal, porque creo que en definitiva no lo cuestionamos, ¿no? Entonces hemos como perdido esa habilidad, si se quiere, ¿no? Ese skill del cuestionarnos cosas, ¿sí? Bueno, eso es un poco de lo que vamos a hablar también hoy, que me gustaría que nos ilumines sobre cuál es tu pensamiento al respecto. Y hablando de curiosidad, lo que me gustaría empezar es que nos cuentes, en 2011 fue cuando vos pegaste especie como de volantazo, ¿no? En la carrera. ¿Qué te motivó? Nosotros los emprendedores, yo me defino como un emprendedor serial y muchas de las personas que nos siguen, nos escuchan, entienden que el emprendedor se moviliza a través de la molestia, del cambio, de la curiosidad. Esos son los... ¿Qué te movilizó a vos? ¿Qué te molestó? ¿Qué te dio curiosidad para incursionar en todas estas cosas? Bueno, yo creo que siempre de chica sabía que iba a estudiar medicina, porque ya creo que tercero o cuarto grado, cuando me enseñaron lo que era la célula y me hicieron dibujarla en papel glacé, la pegué en mi cuarto y dije, yo voy a hacer algo de esto. O sea que en eso nunca dudé. La carrera me encantó, estudié en la Universidad de Buenos Aires, a la cual estoy eternamente agradecida. Y cuando terminé y empecé ya mismo en los últimos años, me empecé a dar cuenta que cuando tenía que practicar la medicina, en la forma en la que se practicaba, me empezó a hacer un montón de ruido, ¿no? Ya en los últimos años de la carrera me empezó a resultar muy desafiante cuando veía a los médicos que yo admiraba y que me venían dando clase, ¿no? De repente cómo cuando iban a interactuar con el paciente, lo que se generaba ahí. Y me empezó a generar un poco de angustia la práctica en sí misma. Hice la residencia, creo que de hecho elegí pediatría porque pensé que era un poco más amoroso la parte clínica. Creo que por eso la elegí, porque realmente después, bueno, creo que me sirvió en mirándolo retrospectivamente.
Pero me empezó a hacer como mucho ruido la práctica en sí. O sea, como que el conocimiento, el haber atravesado la universidad me encantó y cuando llegué a la práctica dije, no puede ser, no puede ser. La relación que se armaba, la misma relación entre los residentes, la relación con los pacientes. Y yo sentía que en el campo relacional y la misma presencia del médico era sanadora. Y cuando el médico realmente no podía ocupar ese espacio, por más de que le diéramos fármacos, por más de que diéramos un montón de cosas, había una cosa que no había una desconexión. Claro, había algo que no estaba presente. Y me empezó a angustiar un montón. Y a pesar de eso, bueno, yo siempre fui muy buena alumna, entonces quería terminar todas las cosas. Y de hecho las terminé y cuando ya en el último año de la especialización de neurología dije, no, esto ya no va más, no va más, pero no es que no va más para mí la medicina. A mí me gustaría mirar la medicina desde otra perspectiva, como incluir otras cosas. Entonces me empezó a generar ese malestar, como bien vos dijiste hace un ratito, fue el que me dio el motor para la búsqueda, ¿no? Por suerte fue un malestar óptimo, ¿no? Porque a veces cuando uno tiene un malestar muy grande te paraliza, pero realmente fue una conjunción de cosas, creo, entre la pasión que me generaba a mí la medicina, que siempre sentí que era una pasión, y la insatisfacción y el haber podido estar acompañada también para hacer el volantazo, porque muchas personas por ahí no tienen otra y no pueden hacer el volantazo, ¿no? Pero tuve la oportunidad, la verdad, en un montón de personas. Jugaste, o sea, sí, me la jugué, pero hubo podría mucha haberte gente que quedado me apoyó. tranquila, cómoda, No, porque no estaba cómoda. Bueno, pero bueno, hay tu gente que se incomodidad, habitúa a sí, la sabes a incomodidad, lo que ¿no? me refiero, sí. Eso de habituarse. Así que bueno, empecé a buscar otras formas de medicina y bueno, encontré la medicina ayurvédica, que en ese entonces era una cosa medio extraña. De hecho, mis jefes de neurología me miraron, un jefe mío me miró y me dijo, ay, sos un desperdicio yéndote a estudiar eso. No puedo creer que te salgas del sistema. Y bueno, y me animé igual, a pesar de realmente eso, que para mí su palabra era muy importante. Así que con mucho miedo, en realidad, pero por dentro con mucha certeza de que no era por donde estaba, fue que empecé a explorar el campo de la Ayurveda y a su vez en paralelo yo ya estaba interesada en la mente, como venía estudiando neurología, ya el cerebro, el estudio del cerebro. También fui ayudante muchos años de neurofisiología en la Universidad de Buenos Aires. Fui ayudante y daba los ateneos, así que ya venía como que a mí toda la parte de neuro y cerebro me interesaba un montón, sistema nervioso básicamente, así que empecé a meditar, a practicar yoga, a incursionar en el Ayurveda y cuando empecé con mi práctica contemplativa dije, wow, me interesaría saber qué pasa en el cerebro cuando yo estoy practicando, porque siento que a medida que voy practicando me voy sintiendo realmente mejor. Y además yo estaba atravesando situaciones desafiantes en mi vida personal. Y así fue cuando empecé a interesarme muy activamente en lo que pasaba en el cerebro cuando una persona medita. Y ahí empezó todo, que termina hoy donde yo me puedo identificar en un lugar que realmente de gran interés por las neurociencias contemplativas, que es una especialidad que aunque lo hubiera tratado de buscar en ese momento no estaba ni está actualmente, ¿no? Si alguien hoy quiere estudiar neurociencias contemplativas, como que es medio que uno se tiene que ir armando. Y creo que el recorrido siempre me llevó hacia ese lugar, ¿no? ¿Y qué nos pasa, Lore, en el cerebro cuando meditamos? ¿Qué nos pasa realmente? Bueno, es una pregunta muy general, pero realmente para mí contemplar es como es esa capacidad que tenemos de poder familiarizarnos con nuestra mente y después, a medida que uno se va familiarizando con la mente, va creando como este autoconocimiento, va eligiendo qué cultivar, va teniendo como un poquito más de margen de acción de qué es lo que uno quiere cultivar de la mente, ¿no? Porque sabemos que somos multimente. Entonces, si
uno no tiene mucho autoconocimiento acerca de la mente puede ser realmente muy peligrosa, como vemos en el mundo, ¿no? Hoy en día. Sí. Así que Nos creo sobran que, ejemplos. creo que nos sobran ejemplos. Entonces creo que para mí meditar es familiarizarme con mi mente y empezar a elegir qué aspectos de mi mente quiero cultivar en pos de poder tener como mayor bienestar y también para el bien común, ¿no? Hermoso, excelente. Sí, que muchas veces nos sentimos, bueno, un poco yendo para atrás de todas las cosas que nos contaste, esto con esta persona, este profesor que vos tenías como referencia, que vos te salís del sistema, ¿no? Y de repente no quiero dejar de marcar la importancia del tomar la acción valiente, del salir, es decir, cómo poder apreciar algo, o ver las diferentes perspectivas de algo si estás adentro, ¿no? Si estás tan cerca. Es como si nos ponemos el dedo acá que vemos y bueno, no vemos mucho, pero si nos alejamos vemos más, por lo menos la perspectiva. Entonces, esto de salirte de la caja, ir a probar cosas distintas, te ayuda a entender las diferencias para empezar, te ayuda a entender la complementariedad de una cosa con la otra, qué le falta a uno, qué le sobra al otro, ¿no? Y poder hacer algo un poco más integral. Y después el miedo también, a tu último punto, del conocernos, pienso, ¿no? Es decir, tenemos mucho miedo de bucear adentro nuestro y de entender cuáles son todas estas dimensiones, ¿no? Y diferentes aspectos de nuestra mente para después proceder a ese paso de tomar la decisión de en dónde queremos hacer foco, a dónde queremos, qué aspecto queremos desarrollar, ¿no? Es un proceso de mínima complejo, por lo que estás... Bueno, complejo porque no está en agenda. A ver, Bueno. ¿cómo sería eso? Porque digo, No, si lo ponemos en la agenda ahora, lo complejo pongamos... es estudiar todo lo que te hacen estudiar en el colegio también para el caso, ¿no? Bueno, pero uno por ahí que lo tiene más mecanizado, bueno, ¿viste? Por eso O sea, digo, lo vemos como complejo porque nunca nadie nos lo enseñó, ¿no? Pienso. Pero también si esto estuviera dentro de una agenda, dentro de una currícula. Como en Japón, por ejemplo, que los niños desde muy temprana edad empiezan meditando las clases. Bueno, van al colegio sí. y en vez acá nos dan matemática, nos dan, ¿viste? Con un palo a las 7:30 de la mañana, cuando nuestro cerebro no está ni despierto y de repente tenemos que... Por eso no fue una prioridad, Claro. ¿no? Digamos, que las personas se familiaricen con la mente, sino la prioridad, si uno mira en general en las escuelas, tiene que ver con el aspecto bien académico y cognitivo, ¿no? Obviando otras dimensiones del ser humano, como la dimensión emocional, la dimensión social, ¿no? Como que si miramos, está muy enfocado en un aspecto que tiene que ver con el académico, el que yo tengo que tener tantos conocimientos, necesito adquirir, tener todos estos conocimientos, y bueno, creo que en gran parte después... por cómo fuimos formados, básicamente, por cómo se fue gestando nuestro proceso de identidad, culturalmente, escolarmente, ¿no? Porque realmente las experiencias nos van modelando, es que por haber profundizado tanto en este aspecto cognitivo, siento que, y haber omitido el emocional y el social, hoy aparecen un montón de síntomas en la sociedad, si querés. Los síntomas que pueden ser como, no sé, síntomas de ansiedad, depresión, ¿no? Injusticia social, polarización de la información, ¿no? Sensación subjetiva de soledad. A pesar de que estamos todos conectados, de repente hay muchísima gente que se siente sola. Se dice que el mundo no estuvimos, es la sociedad más conectada de la historia de la humanidad y donde más solos nos sentimos, ¿no? Exacto. Hoy hay realmente una crisis en los vínculos, en general, en la forma en la que nos vinculamos con nosotros mismos, con los demás y con el planeta. Y también con la tecnología, ¿por qué no? ¿No? Si querés te puedo agregar una más. Sí, ahí vamos a ir ahí, créeme. Entonces creo que los síntomas que hoy vemos, como esta gran crisis de salud mental que hay en el mundo, esta gran crisis, ¿no? Climática que tenemos, todo tiene que ver con esto de que en el fondo, cuando nosotros vamos construyendo la idea de quiénes somos, nuestra propia identidad,
se favorece mucho una identidad muy individualista, ¿no? Una identidad muy de esto, cuando vas al colegio tenés que aprender esto, tenés que saber esto, y vos no tenés, o sea, los demás, los otros, el planeta, no tiene tanto que ver con uno, ¿no? Cuando en realidad, si pensamos, el ser humano tiene una parte singular, ¿no? Tiene una singularidad única, pero también tiene una parte de pertenencia a lo demás. Pero esa pertenencia hacia los otros y al planeta es algo invisible, no es tan fácil de ver. Es fácil de ver que yo ahora te miro y digo, bueno, vos sos una persona, yo soy una persona, pero también hay un entre nuestro que está presente. Hay como una pertenencia. Y esa pertenencia no es tan fácil de ver. Y se puede vivenciar, pero no es tan fácil de ver. De hecho, la vivenciamos día a día, es decir, en un sinnúmero de situaciones que nos pasan en lo cotidiano. Pienso, por lo menos a mí me sucede eso. Es también que no nos enseñan a desarrollar esa parte, ¿no? Es decir, no es que no nos demos cuenta, digo, no lo tenemos porque tampoco nadie nos hace que pongamos foco ahí, porque es como que el mundo de repente da vueltas y gira por las contribuciones que hacemos de manera individual al mundo y no de manera colectiva. Es decir, claro, ese concepto como no lo tenemos desarrollado o practicado lo suficiente quizás, ¿no? Claro, entonces esta sobredimensión de lo individual frente a lo cooperativo, colectivo, es que realmente terminamos sintiéndonos muy solos, cuando en realidad hay una parte nuestra que es muy interdependiente, ¿no? Entonces, si pudiéramos poner un poquito más de foco ahí, crearíamos mentes más cooperativas que terminan siendo mentes más altruistas, más cooperativas. Mientras si cultivamos una mente más competitiva, más individualista, termina siendo muy competitiva, porque creo que todo el tiempo me tengo que estar como compitiendo con los demás o defendiéndome o usando la naturaleza como un recurso, cuando en realidad es parte también de mi identidad. Claro. No es otra cosa diferente, pero es invisible a nuestros ojos de que eso también somos nosotros. Los otros somos nosotros, el planeta somos nosotros, claro. Pero es muy difícil. Entonces, es muy difícil por cómo fuimos formateados, ¿no? Porque cuando construimos esta identidad, las experiencias, el contexto, somos seres enculturizados, entonces eso no es la prioridad. Pues es que, bueno, tenía una pregunta que me había propuesto hacerte un poco más al final, pero digo, la acabas de responder con ese comentario, es decir, cómo poder cambiar, digamos, esta inercia con la que venimos, y me lo acabas de decir, es decir, vamos al formateo, es decir, a la base, hay que ir a la base, rechipear y desde la base incorporar, ¿no es cierto?, todos estos aspectos que nos están faltando después cuando nos desarrollamos. Así que esa ya me la has respondido. Y bueno, obviamente estamos acá en Santex, en las oficinas de Buenos Aires, somos una empresa de tecnología, etcétera, etcétera, y vos decías, bueno, tocaste el tema tecnológico, así que de hecho vamos a meternos de lleno ahí y vamos a ver donde hay mucho overlap, que lo hay entre lo que vos haces y lo que le está pasando al mundo en realidad con esta avanzada tecnológica, ¿no? Te he escuchado decir que la inteligencia artificial no es inteligente, ¿no? No te gusta decir que la inteligencia artificial es inteligente, versus sí la inteligencia humana, o sea, como que la verdadera inteligencia está en nuestra humanidad y no en la máquina. Elabóranos un poquito sobre ese concepto. Sí, no quiero decir verdadero o falso porque si no sería como un poco raro para mí. Yo creo que es diferente y que si a la inteligencia artificial la llamamos inteligencia nos podemos confundir en el sentido de que la inteligencia artificial es inteligente de la misma forma en la que nosotros somos inteligentes. Y creo que eso no es así porque, digamos, las máquinas no tienen cuerpo y nosotros al ser inteligentes no es que somos inteligentes solo con el cerebro, ¿no? Somos inteligentes porque tenemos un cerebro, porque tenemos un cuerpo, porque interactuamos con otros y porque estamos enculturizados. Entonces la inteligencia
emerge de esa interacción. Para mí, emerge de lo que sucede en tu cerebro, lo que sucede en tu cuerpo, lo que sucede en relación con otros y lo que sucede en relación con la cultura. Y nuestro sistema nervioso está todo el tiempo adaptándose a los distintos contextos. Y si comparo yo eso con una máquina, es diferente. Ya hasta de lo que estamos hechos, ¿no? Nosotros estamos hechos de carbono, la máquina está hecha de silicio, ¿no? Entonces, por ahí deberíamos usar otro término. Si decimos inteligencia ¿Y cuál sería artificial, ese término no para sé, vos? la podemos pensar juntos. Pero no sé. Qué responsabilidad. Pero la podemos poner de moda. Bueno, porque confunde un poco, ¿no? Como nos confundimos que ya no sé si es tan importante el tema si la inteligencia artificial es empática o consciente o no sé qué, porque nosotros nos terminamos nosotros creyendo que es como nosotros, ¿no? Y en esto también hay que ser muy cuidadosos con el mensaje que damos. Estamos hablando de cosas completamente de funcionamiento diferente. Ahora que la inteligencia artificial nos puede ayudar a nosotros, los avances tecnológicos en general, pueden hacer una contribución, seguro, pero va a depender de la relación que establezcamos con eso. ¿Y te gusta? No es malo de su propio lado, digo, la inteligencia artificial no es mala de su propio lado. ¿Y cuál es tu parecer de cómo vamos en relación a eso? Y es Nos estamos relacionando. No, es difícil porque siento que la conversación siempre se da en torno de lo que hace la inteligencia artificial. Y no se está dando muchas conversaciones, o por lo menos siento yo, en qué nivel de conciencia es la que está interactuando con esa inteligencia artificial, ¿no? Me parece que la pregunta tendría que estar más orientada hacia qué hacemos, o sea, cómo es nuestra conciencia. Porque va muy rápido, ¿no? Todo va demasiado rápido y hay un montón de cosas que nosotros no llegamos a entender que están sucediendo. Y tampoco veo que haya mucha regulación de eso, porque hay tanto entusiasmo en un montón de sectores. Entonces lo que yo veo es que va muy rápido, que no nos estamos haciendo todas las preguntas y que no hay regulación, básicamente. Eso es lo que veo yo. No sé. La verdad. Pero la no verdad es malo de su no. propio lado. Digo, somos nosotros el tema. Hablemos de nosotros más que de la inteligencia artificial. Vos sabés, Lori, que es una cosa que, música para mis oídos. Es algo de lo que yo siempre hablo en nuestra industria, es exactamente de eso, ¿no? Nosotros vamos a definir un poco nuestra inteligencia en función de las preguntas que nos hagamos. Y yo creo que no nos estamos haciendo las preguntas correctas en relación a nuestro vínculo con la inteligencia artificial. Y la tecnología en general, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que tiene que ver con esto de los teléfonos móviles. Cuando hace 15, 20 años atrás nos dijeron de que nosotros íbamos a poder hacer todo con un teléfono móvil, nos parecía fantástico, ¿no? Porque nos hablaban de todo lo positivo que tenía el tener un teléfono móvil con nosotros todo el tiempo, tener un GPS a mano cuando nos perdíamos, tener, todo lo que ya sabemos. Pero nadie nos explicó el segundo, tercero, cuarto grado de impacto que iba a causar eso en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en las bases culturales. Por ejemplo, nadie nos dijo de que al incorporar eso en nuestras vidas, nosotros íbamos a no tener más conversaciones en la mesa familiar a la noche, por ejemplo. Que muchas familias ni siquiera lo practican, eso de juntarse, ¿no? Para hacer, el chequeo, ¿no? ¿Cómo te fue hoy en el colegio? ¿Qué haces? ¿Tenés algún problema? Es decir, el teléfono realmente ha venido a disrumpir la matriz en la base de nuestra sociedad, de nuestros valores, la influencia ha sido realmente tremenda en términos de impacto, pero nadie nos habló de eso. Sí, igual para mí no es el teléfono, de vuelta. Es erróneo pensar que es el teléfono. Somos nosotros como usamos el teléfono. Pero no tengo dudas. Claro, digo, no tengo el dudas, teléfono en función de vuelta, un profundo desconocimiento de lo que necesita un ser humano para desarrollarse. Estamos diciendo lo mismo, crecer. estoy completamente de acuerdo, pero el vínculo, yo estoy de acuerdo, como decís, es lo que está dentro del teléfono, el contenido, es lo que son las vivencias que nosotros
tenemos a través del teléfono. No es el teléfono en sí, que es una cosa que, bueno, puede ser lo que sea, pero es el vehículo. El teléfono es el vehículo en el cual yo siento por lo menos que viajan este tipo de disrupciones, ¿no? Pero para hacerla concreta, redes sociales y de la manera que nos vinculamos. Bueno, Facebook nos vendió por allá 20 años atrás de que íbamos a estar todos más conectados y que iba a ser re lindo porque íbamos a poder seguir relacionando con un pariente que vivía en India y que de otra manera no lo veíamos nunca. Bueno, fenomenal, divino, ok, suena interesante, pero después hay toda una agenda social atrás de eso que, bueno, no nos la explicaron. Y de repente nos encontramos en un lugar donde ya volver atrás o volver a los orígenes es prácticamente imposible en términos generacionales, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu mirada sobre lo ya hecho y el impacto de ese segundo, tercero, cuarto grado, de las cosas que vienen sucediendo en relación a lo que vos planteas y a la tecnología, y cómo desandamos eso para poder hacer un catch-up de lo verdaderamente importante? ¿O hay que desandar, hay que desaprender para aprender cosas nuevas? ¿Estamos bien? ¿Hay alguna fórmula mágica que vos digas... Juanca, magia no. Mágica no. Requiere siempre dedicación, de esfuerzo, de compromiso, ¿viste? Todo es así. Bueno, la verdad que hoy, si pensamos en el bienestar mental, por lo pronto, desde las neurociencias y además contemplativas, que es el campo al que yo más me dedico y más me interesa, es considerado un skill, digamos, una habilidad. Y toda habilidad... la habilidad quiere decir que es posible de ser entrenado, ¿no? Entonces, sí, yo te voy a mencionar cuáles son esas habilidades que sabemos que están relacionados con el bienestar mental de las personas, y después vemos qué tanto de eso está incluido en nuestra vida. Entonces, el primer skill, y que es muy importante, es la regulación de la atención. O sea, quiere decir que es muy importante entrenar la atención para que la atención del individuo vaya donde el individuo quiera, y que no sea tomado por cualquier aspecto de la experiencia. ¿Por qué? Porque la atención es la base del aprendizaje. Cuando vos le podés prestar atención a algo, ahí aprendés. Es decir, quiere decir que cuando vos aprendés, lo que está sucediendo adentro de tu cerebro son un proceso que se llama neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de cambiar frente a las experiencias. Entonces, la neuroplasticidad y el cerebro va cambiando todo el tiempo en función de las experiencias, porque el sistema nervioso se quiere adaptar a lo que está sucediendo todo el tiempo, ¿no? A los contextos. Entonces, por eso es tan importante entrenar la atención, porque si vos pensás que hay un chico hoy en día que está, no sé, por ejemplo... no quiero decir, pero 5, 6, 8 horas en el celular o jugando algún jueguito de violencia, ¿su cerebro a qué contexto se está adaptando? A la violencia, claro. ¿No? Entonces, o sea, ese es el modelo mental que va a tener ese chico, ¿no? Entonces, lo primero que habría que entrenar y enseñarle a las personas es que donde esas personas ponen la atención, con el tiempo, eso genera un modelo mental del mundo adentro de tu cabeza, y vos después percibís el mundo en función de ese modelo mental. Entonces es súper importante. Lo primero que hay que enseñar a los chicos es a regular su atención, es decir, a entrenarla para que la atención no quede tomada por cualquier cosa. Que ellos digan, yo intencionalmente quiero que mi atención vaya acá. Y hoy en día miramos y la verdad es muy difícil eso, ¿no? Porque hay como una especie de economía de la atención. A ver, ¿quién agarra tu atención? ¿Por qué? Por esto, por lo que digo. Porque cuando tienen tu atención, o sea, básicamente con el tiempo eso genera modelos mentales, y esos modelos mentales vos los usás para percibir tu realidad, tu mundo. ¿Y no sentís, Lore, que estamos... por ejemplo, no sé, los papás, yo tengo 3 hijos, ¿no? Y por ahí escucho entre padres que hablamos y decimos, che, no sabés mi hija cómo hace multitasking, ¿no? Y estamos súper orgullosos del multitasking. No, puede hacer esto, aquello y aquello, todo al mismo tiempo. Y lo hace todo bien y es fantástico. Y como que estamos de alguna manera sesgados en que esto es bueno y es positivo porque es una skill y una habilidad
buena que yo le impulse o le fomente a mi hijo que tenga, versus el decir, pausa, tranquilo, hagamos esto, lo hagamos bien, lo hagamos consciente, le prestemos atención y después hagamos otra cosa, ¿no? Es como que el modelo base, ¿no? Es como que está transgiversado, ¿puede ser? Sí, bueno, o sea... O no. Digamos, no, hay que poner de moda la pausa, poner de moda el... Sí, creo que uno debiera tomarse de vuelta un poquito de tiempo para familiarizarse con su mente, porque la mente de vuelta es algo muy peligroso, sí, en sí mismo, y vemos las consecuencias de una mente no entrenada. Para mí es lo más peligroso y es lo más urgente que tenemos que hacer como humanidad, más que la inteligencia artificial y todo eso, es entrenar nuestra mente en función de ir de a poquito cultivando este bienestar propio y el bien común, como decía hace un rato. Pero uno de los aspectos realmente es que entrenar la atención es algo urgente y es algo muy sencillo además de hacer, ¿no? Como que en prácticas contemplativas no requiere es algo sencillo pero complejo de hacerse el tiempo para hacerlo. Entonces creo que los colegios en ese sentido ofrecen una gran oportunidad, los niños son una gran oportunidad para eso. Uh-huh. Entonces, volviendo un poco a mi esquema, para no irnos mucho de estas habilidades que podemos entrenar, una es la atención, que es la base de la neuroplasticidad, la base del cambio. Y de vuelta, si nosotros no conocemos esto, la neuroplasticidad va a ocurrir en función del contexto, pero es neutral. Es decir, el cambio en tu cerebro va a ocurrir. El tema es si vos sos el que está conduciendo ese barquito o te lo está conduciendo otro. Entonces, eso es importante. Entender el poder que tiene nuestra atención, que es enorme. Ese es un punto. El segundo punto tiene que ver con cómo nosotros regulamos nuestras emociones, qué conocimiento tenemos de nuestra emocionalidad y la capacidad que tenemos para regularla. Ese es un segundo skill muy, muy importante, porque obviamente las emociones condicionan nuestra cognición en una forma muy importante, es como una relación interdependiente muy grande. Después hay otro factor muy importante para el bienestar mental que tiene que ver con desarrollar la conciencia del cuerpo, ¿no? La conciencia corporal. En general en esta sociedad vivimos mucho de la cabeza para arriba, ¿no? En el sentido que pensamos y el cuerpo siempre queda ahí, ¿viste? Como en segundo lugar. De hecho, en las escuelas, como vemos, que se ha priorizado todo lo académico, ¿no? Hay poco espacio para el juego, para la exploración de la conciencia corporal. Y esto es un problema porque lleva al sobrepensar. De hecho, la inteligencia artificial podría ser como una hipertrofia de lo que le estuvimos prestando atención. Microsoft acaba de sacar un reporte. No sé si lo leíste, entonces, pero hace recientemente Microsoft sacó un reporte que dice que está comprobado científicamente de que más utilizada inteligencia artificial, más capacidad cognitiva perdés. ¿Por qué? Se la delegás a otro. Claro, porque exacto. No le prestás atención a lo que antes prestabas atención. A lo que le prestás atención crece en tu cerebro y a lo que le dejas de prestar atención se va, va perdiendo fuerza. Entonces, creo que la inteligencia artificial en cierta forma es como la aparición es a lo que le estuvimos prestando atención. Para nosotros es muy importante el conocer, el tener información, el almacenar datos. Bueno, ahí está. Miren si hubiéramos prestado atención, no sé, por ejemplo, a lo emocional. Capaz que tendríamos otra cosa en el mundo, no lo Seguramente, sé. O sea, por tu teoría, con seguridad que la tendríamos. Entonces es eso, ¿no? Como también la regulación emocional es muy importante, la conciencia corporal y el cómo nos relacionamos con el pensamiento. Hay mucha rumiación mental. Y la sobrepreocupación hoy en las personas es lo que es la gran fuente de ansiedad y depresión que hoy hay. Entonces vivimos mucho de la cabeza para arriba, le damos mucha importancia al pensar, que nos llevó muy lejos, ¿no? Porque hicimos cosas increíbles como inventar la inteligencia artificial, pero bueno, eso nos lleva también a que este sobrepensar genere como demasiada rumiación mental y tenga muchas consecuencias en la salud mental. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con la rumiación mental? ¿Cómo nos relacionamos con el cuerpo? Que ya eso,
digamos, lo que hay que hacer es bajar un poco de la cabeza al cuerpo, básicamente en una palabra, que eso sería como entrar más en el presente, porque lo único que tenemos presente son el cuerpo y nuestra conexión a los sentidos. Entonces, trabajar en eso, en lo experiencial más desde el cuerpo y los sentidos, es otro ítem muy importante para el bienestar mental. Y después cultivar actitudes prosociales, ¿no? Que también nosotros creemos que damos por obvio la empatía, la compasión, pero realmente no damos por obvios en el sentido de que, de vuelta, estas habilidades que son consideradas blandas, ¿no? La empatía, la compasión. Ahí vos haces una diferencia, sin embargo, ¿no? Entre compasión y empatía. Sí, son dos cosas. Sí, son dos cosas diferentes. Si querés, las hablamos después. Pero estas habilidades socioemocionales que son consideradas blandas, en realidad yo siento que hoy son de supervivencia. Es lo que tenemos que cultivar proactivamente, ¿no? Y no me gusta el término blandas, porque parece, bueno, son como, bueno, hagamos esto, lo importante es, no sé, enseñar, no sé, matemática, lengua, no. Pero las emociones y el otro, bueno, dale 15 minutos, ¿no? Porque creemos que lo vamos a aprender de alguna forma. Y hoy hay mucha evidencia que hay un montón de estrategias para aprender acerca de qué son las emociones, qué es la regulación emocional, cómo podemos regularnos mejor, ¿no? Entonces, creo que igual se está hablando cada vez más de esto, pero habría que hablar un poquito más, tal vez. Entonces, este conjunto de skills son los que hacen en general al bienestar. Y son todos entrenables, o sea, conocemos estrategias para proactivamente poder cultivar estas habilidades. La verdad que te escucho y coincido en todo lo que estás diciendo, ¿no? 100%. Ahora, mi cabeza no puede dejar de preguntarse cómo podemos realmente dar un giro de 180 grados por lo menos desde mi visión, a dónde es que está yendo el mundo. Hemos creado la inteligencia artificial, como bien decías vos, como humanidad, nos sentimos muy orgullosos de eso hasta cierto punto, y digo hasta cierto punto porque es debatible, por lo menos en mi opinión, ¿no? Y venimos... ¿No sentís vos que la inteligencia artificial en algún sentido viene a exponenciar y a expandir sobre las bases con todos estos sesgos que estás mencionando vos? Porque en definitiva la inteligencia artificial... Y sí, ¿no? Porque digo... hay quien lo programa, ¿no? Claro, es decir, el entrenamiento base, ¿no? Es como que estamos exponencializando. No digo lo que está mal, digo lo que está mal y lo que está bien. Digo las dos cosas que estamos exponenciando a través de la inteligencia artificial. Pero el punto es que si de repente nos vamos a volver indefectiblemente más artificiales que humanos por una situación de que ya no controlamos muchas de las cosas. Es decir, si hoy querés estar en el mercado laboral, si hoy querés estar, digamos, si vos querés estar no sé si tenés hijos o no, pero digo, mi hija tiene 5, la más chica, y está pensando en que el año que viene le tengo que dar un celu. 5 tiene, no claro, se lo des. Pero olvídate, olvídate que se lo voy a dar. Olvídate. No, por supuesto que no se lo voy a dar. No, por supuesto que no se lo voy a dar. Entendí, se lo voy a dar. Pero sus argumentos son I'm out. Claro, si no me lo das, claro. I'm out. Bueno, entonces, ¿cómo equilibramos eso? ¿No? Porque yo creo que nosotros los padres no nos podemos lavar las manos de muchos aspectos de cómo nos va a impactar esta otra generación que viene atrás. No es solamente decir, papá, cerra el agua cuando te lavas los dientes, porque le hace mal al planeta, etcétera, ¿no? Que esa parte como que la tienen bastante clara, por lo menos yo lo veo en mis hijos. Pero también está cómo se vinculan ellos con la tecnología y cómo confían en que las bases en las cuales la inteligencia artificial ha sido creada y se está potenciando, están bien. Es como que no se lo cuestionan. No, pero ellos no tienen que cuestionárselo. Nosotros, los adultos, tenemos que cuestionar. Un chico de 5 años no tiene la capacidad por eso mismo. de poder discernir eso. Por eso, ¿no? Exacto. Entonces siento Yo siento que ahí, lo mismo. Bueno, por eso, es lo mismo. O sea, es la relación, y ahí creo que los adultos, con un marco regulatorio que no tenemos, por eso creo que la regulación es importante, esto, que tenemos que juntarnos como humanidad desde distintos
expertise de Claro. distintos lugares para poder tener una conversación acerca de esto y cómo lo vamos a regular y no dejar que nos coma, ¿no? Porque, Eso es lo que está pasando ahora. claro, ¿No? bueno. Hoy nos está comiendo. Es decir, la famosa frase, ¿no es cierto?, de este gurú de los investments en Silicon Valley: el software se está comiendo el mundo. Y se lo está comiendo literal. Entonces, digo, esta mañana leía un artículo que decía de que nos vamos a quedar todos sin trabajo y enfatizaba el todos. Es decir, cuando decía todos, era todos. Digo, la inteligencia artificial va a terminar decidiendo qué hacer y el robot va a terminar ejecutando lo que la inteligencia artificial decidió hacer. Entonces, ¿cuál es nuestro real, nuestra real opción, ¿no? ¿Qué opciones tenemos hoy nosotros que estamos viendo la necesidad de una regulación, que estamos viendo la necesidad de crear conciencia en la gente de que estas cosas están pasando, de poder cambiar algo realmente, ¿no? El mundo está concentrado en estos 3, 4 hyperscalers, ¿no? Que son los giants, giants de que manejan todo esto, que claramente, y lo conecto con la pregunta de la empatía versus la compasión, en el mismo artículo que leí esta mañana, hacía mención a que los líderes de estos hyperscalers, que son los que tienen el volante, tienen poca empatía por esta conversación que estamos teniendo vos y yo. Es decir, no sienten que esto sea verdaderamente importante. Lo pueden entender, pero es como que no están dispuestos a dar un cambio en esto, ¿no? Y de hecho están pidiendo que no los regulen, ¿no es cierto? Es decir, están del otro lado. Tienen la billetera, tienen el poder económico, político, etcétera. ¿Cómo damos vuelta a esta situación? Bueno, ahí cuando hacen ese tipo de preguntas, uno, no sé, es como genera un montón de ansiedad, ¿no? Porque decimos, uy, ¿cómo hacemos con el mundo? Y a mí ahí me gusta hacer un poco más, digamos, responderlo desde un lugar más sencillo de decir, bueno, que si cada uno trabajara sobre su campo de influencia, y bueno, por ahí en la sumatoria hacemos algo. Entonces, a mí me cuesta mucho pensar en que voy a transformar todo el mundo, pero no me cuesta pensar en que puedo trabajar en escuelas promoviendo la educación socioemocional, que puedo trabajar haciendo investigación, promoviendo las prácticas contemplativas, que puedo trabajar con la compasión y formando terapeutas con la compasión. Digamos, siento que cada uno tiene que encontrar en su propio círculo de influencia cómo promover lo que cree, ¿no? Porque, bueno, si es que lo cree. Y así me quedo un poco más tranquila de que no voy a cambiar el mundo, pero si cada uno hace su trabajo, vos, claro, no sé, con tu empresa propia, con estos podcasts, qué sé yo, cada uno encontrará la forma, pienso, ¿no? Pero yo me quedo totalmente, en eso. es comerse el elefante en pedacitos. Claro, digamos. No pensar que, claro. Yo trato de ir así, con mi círculo de influencia, con lo que puedo hacer yo. Muy, muy bueno. Y después siempre quiero escalar igual, ¿no? Pero bueno. Es que si no, siempre la ambición de escala está, pero no bueno. estarías acá, sino yo sé que sos así. Contanos un poquito esta diferencia entre compasión y empatía y dónde está realmente el quid de la cuestión para que lo entendamos todos. Bueno, la compasión es algo un poco a veces difícil de explicar porque es una palabrita y es un montón de cosas y envuelve un montón de conceptos a su vez. Yo trabajo un montón con la compasión porque soy una creída que la compasión es algo súper importante para la humanidad, porque básicamente la compasión es una motivación, no es una emoción. La compasión puede venir texturizada con un montón de emociones, pero si yo tengo que describir qué es la compasión básicamente es la sensibilidad, ¿no? De poder darte cuenta cuando uno está atravesando por un momento difícil, ya sea de insatisfacción hasta un sufrimiento importante, uno mismo,
notar eso, notar el sufrimiento de otros y hacer algo, tener la capacidad primero de tolerar ese malestar o ese sufrimiento y después de hacer algo para aliviarlo o prevenirlo. Entonces, como verás, son un montón de procesos en uno, pero la empatía es simplemente esta capacidad de poder notar, ponerte en el lugar del otro. Y la compasión va un paso más y dice, bueno, me pongo en el lugar del otro o puedo mirar mi propio, empatizo con mi propio dolor, pero hago algo al respecto. Porque yo me puedo poner en tu lugar con respecto a algo que a vos te esté pasando, pero puedo ser indiferente, o sea, digo, uy, mirá, pobre, mirá por lo que está pasando y no hacer nada. Puedo ponerme muy nerviosa con lo que te está pasando a vos y entrar en algo que llamamos el distrés empático, ¿no? Angustiarme tanto porque no sé cómo regular mi estrés que no te puedo ayudar, porque me estresa tanto lo que te está pasando que no te puedo ayudar, ¿no? O directamente lo puedo usar en tu contra, de hecho. Puedo decir, mira, esto le causa dolor. Entonces, cada vez que lo quiera molestar, le voy a volver a apretar ese botón. A ella sos mala. Claro. La psicopatía tiene un alto grado de empatía en algún punto. Claro. O sea, sí, ¿qué preferís? ¿Un torturador empático o un torturador no empático? Yo prefiero un no torturador. Un no empático. Punto. Bueno, no torturador, pero punto. sí tiene que ser el no empático, claramente, que no se dé cuenta de lo que me duele. Claro. Entonces, la compasión va un poquito más allá y activa como esta capacidad de poder aliviar y prevenir. Y realmente es como la compasión, la gente que practica la compasión son medio guerreros, ¿no? Porque a veces la compasión se asocia mucho a, ay, bueno, ¿no? Parece que es alguien que va a venir como súper amoroso y no, son personas que saben poner los límites, que saben cuidar, que van para adelante. Un bombero es súper compasivo, por ejemplo, ¿no? No está amando a la persona que va a ir a rescatar, pero empatiza, entra y lo rescata. Eso es súper compasivo, ¿no? Qué lindo ejemplo. Entonces, bueno, es algo que se puede cultivar la compasión, es un proceso en donde parte de ese proceso es cultivar la empatía, es cultivar la sensibilidad al dolor o al sufrimiento y después también trabajar mucho sobre esta capacidad de poder regular nuestro estrés, nuestro malestar. Nosotros le llamamos mucho la tolerancia al malestar, que hay un montón de estrategias para hacerlo. Pero bueno, esa es otra cosa que se entrena. Entonces, fíjate ya todos los procesos que hay, ¿no? Sensibilidad, empatía, tolerancia al malestar y después hacer una acción que sea sabia. Porque otra es, viste que hay gente que quiere ayudar y hace cualquier cosa, claro. O sea, con el motivo de ayudar. Sí. Por ejemplo, si yo voy, no sé, caminando por un lugar y veo que alguien se está ahogando en un río y me tiro a salvarlo, pero yo no sé nadar, bueno, eso no sería muy compasivo ni para mí ni para la persona, ¿no? Entonces creo que también hay que saber ayudar, hay que cultivar cierta sabiduría para poder ayudar a los demás o aliviar o prevenir el sufrimiento. Así que bueno, como verás es algo muy complicado, por eso tarda mucho tiempo a veces en cultivarse, pero bueno, todos tenemos esta capacidad, nacemos con esta capacidad. Lo que pasa es que bueno, si no le prestamos atención no se cultiva. Es lo mismo que aprender a leer y escribir, claro. ¿no? Si yo cuando hubiera nacido nadie me hubiera enseñado a leer y escribir y hoy no sabría leer y escribir muy bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que prestarle atención a estas cualidades. Por eso creo que en este momento de tanto sufrimiento en el mundo, la compasión empieza a ocupar un lugar muy importante, todas estas habilidades. Totalmente. De hecho, ¿no? Pienso, te iba a hacer la pregunta del 1 al 10, ¿dónde pones el nivel de compasión en general en el mundo? ¿Dónde sentís que estamos, digamos, ahí? Y es difícil, no sé, no tengo estadísticas. Es baja. No, sí, es baja, pero ¿no? Bueno, creo que además la compasión es interesante porque tiene 3 direcciones en función a tu pregunta. Está la compasión hacia uno mismo, está la compasión hacia los demás y después está el fluir, le decimos nosotros, de cómo recibimos compasión. Cómo estamos dispuestos a recibir compasión de los demás. Y la compasión emerge cuando la compasión fluye en esas 3 direcciones. Como verás, es un mundo que le cuesta mucho, sobre todo el occidente, trabajar en la autocompasión o recibir
Ahí juega mucho el ego, por claro, ejemplo, exacto, ese y tipo ahí, de todas esas exacto. cosas, Sí, ¿no? juega mucho los modelos de crianza, ¿no? En cómo fuimos cuidados, porque la compasión está muy relacionada en el cerebro con un sistema motivacional mamífero de cuidado, ¿no? O sea, nosotros para sobrevivir cuando nacemos activamos un algoritmo, si querés, que tiene que ver con el cuidado. Lloramos, los bebés lloran, buscan ser cuidados y siempre hay un cuidador que lo cuida. Y al cuidarlo, esa es la base de la compasión, el cuidado genera que se active un sistema que llamamos nosotros el parasimpático, no me quiero volver muy técnico, que es el nervio vago, que lo que genera es digestión, crecimiento, reparación, ¿no? Es todo lo que necesitamos para desarrollarnos adecuadamente. Entonces, activa puntualmente ese sistema motivacional de cuidado, la compasión. La verdad es que no quiero, me apasiona lo que estás diciendo, se me vienen un montón de pensamientos a la cabeza y no quiero elaborarlo o irme por la tangente, pero digo, en un mundo más desconectado, en un mundo donde tenemos más familias ensambladas que no, donde tenemos más padres y madres solteros y solteras, etcétera, etcétera. Qué complejo que debe ser poder darle a los niños lo que necesitan realmente para poder desarrollar todo lo que vos nos estás explicando, ¿no? Porque lógicamente, bueno, es el dicho de que si hay siempre amorosidad va a estar todo bien y demás, creo que sí va hasta cierto punto, ¿no? Pero después es como que el niño necesita ese nido, me gusta decir. Es como un nido, ¿no? Como qué cosas necesita un ser humano para desarrollarse, que eso ya lo sabemos, además de un montón de experimentos, ¿no? Sabemos que hace unos años hubo un experimento que sucedió históricamente, ¿no? Que fue una consecuencia que en un hospital en Rumania habían muchísimos bebés que no podían ser cuidados y simplemente iban las enfermeras, le daban de comer, los dejaban en la cuna y decían, bueno, con esto ya está, les estamos dando de comer. Y la verdad que esos niños tuvieron serios desafíos, retrasos cognitivos, retrasos psicomotrices de todo tipo, ¿no? Entonces realmente los niños necesitan la presencia de un cuidador. Y la palabra presencia es importante, porque que estén ahí, que no estén con los celulares, ¿no? Yo a veces voy a comer a unos lugares y veo que los chicos ya se sientan con el aparato, claro. O están mismo los padres, ¿no? Están los padres con el aparato y el chiquito así, sino mirando, ¿no? Como eso, no perder esa conexión, eso que nos hace humanos, el mirarnos a los ojos, el hablarnos, ¿no? El contacto físico, todas esas cosas que son sumamente importantes para un chico. Bien. Y que el aparato no se los puede dar. No me respondiste la pregunta del puntaje, no sé cuál era del 1 al 10. ¿Qué puntaje le pondrías? No sé, viste que como yo investigación me gusta ser muy asertiva y no te asumo puedo poner. Asumo que bajo, porque la relación con los desafíos que estamos teniendo en el mundo hoy tiene mucho que ver con lo que nos estás contando y claramente está todo vinculado. Te hago esta pregunta en el ámbito más empresarial, si se quiere, ¿no? ¿Qué tan compasivo ves el ambiente empresarial? Estamos tratando los empresarios, aquellos que verdaderamente estamos conectados con un propósito y hemos podido mergear, unir, mechar estos conceptos de calidad de vida, de bienestar, del ayudar a la sociedad, etcétera, con nuestras actividades de negocio, sea cualquiera, ¿no? ¿Pensás que el mundo sería muchísimo mejor si estas fuerzas e inteligencias que desarrollamos negocios y que nos va bien y que tenemos éxito ahí, si pudiéramos unir todos estos conceptos y fuéramos los empresarios más compasivos, ¿no? en nuestro pensar y hacer diario, el impacto que generaríamos realmente, pienso, sería
tremendo, ¿no? Me encanta, pues te lo estás respondiendo Digo, solo. no sé, es que te escucho, claro, ¿viste? Y lo asocio con nuestra actividad. Bueno, no, y además te voy a sumar algo. Lo que sí dice la evidencia es que aquellos líderes compasivos realmente generan empresas que les... No solamente humanitariamente son mejores en el sentido de que las relaciones, hay menos ausentismo laboral, las personas que trabajan ahí están mucho menos estresadas, sino que además les va mejor muchas veces, ¿no? Porque, o sea, las personas estresadas sabemos que no trabajan bien. El burnout, o sea, es un problema hoy en día, ¿no? El burnout genera, por ejemplo, despersonalización, es uno de los... índices en el sentido de que cuando uno está muy estresado, los circuitos de empatía se cierran y uno no puede ser empático con los demás, porque el nivel de estrés es tan alto que se empieza a deshumanizar al otro. Entonces, conocer que eso sucede es muy importante. Entonces, trabajar con el estrés de las personas implica que no solamente no vamos a estresar a las personas que se van a enfermar menos, sino que además nos va a ir mejor porque esas personas van a ser más asertivas en su tarea. ¿Y cómo medimos los empresarios eso? Muchos empresarios con los que yo tengo estas charlas entienden que eso es una pérdida de tiempo, que es pérdida de eficiencia, bueno, que es... No es verdad. Digamos, pero digo, en el mundo empresarial... lo que no se mide no se puede mejorar y al no poder midámoslo. Claro, digo, sería hermoso, midamos ¿no? El estrés, el burnout y vemos o sea, ya está estudiado igual, no te estoy diciendo nada, pero bueno. Que un empresario vea en su Excel, ¿no? Que tiene un nivel de burnout determinado y que eso le está impactando el negocio en X% y que tiene que trabajar digo, Mira, la compasión en los múltiples ámbitos. Yo también estoy trabajando en un proyecto de compasión en cirujanos, por ejemplo, junto con la Universidad de Cleveland. Eso también me había olvidado dentro de las cosas que hacía. Y en gran parte lo que queremos demostrar es que los días de internación de las personas que son operadas por cirujanos que hacen una práctica de compasión se acorta. Necesitan menos medicación, necesitan menos días de internación, ¿no? Y eso es extrapolado en las empresas, ¿no? O sea, si se crea un ambiente seguro de trabajo, claro, el ambiente seguro realmente facilita un montón si uno va conociendo cómo funcionamos los humanos. El estrés no es un buen compañero. El estrés crónico, ¿no? Obviamente uno maneja algo de estrés agudo para poder como también mover, claro. Pero cuando ese estrés se transforma en un estrés crónico, va en detrimento del trabajo de las personas. Así que seguramente al empresario no le va a convenir. Pero bueno, se podría hacer un estudio. Estaría bueno hacer una herramienta que lo pueda medir. No hace falta desarrollar. Hay herramientas para medirlo. Claro que hay herramientas. Bueno, digo, estaría bueno que lo adopten los empresarios, ¿no? Bueno, Lore, antes de despedirnos para ir cerrando, tengo dos preguntas. Una es, ¿hay alguna pregunta que no te haya hecho, que te debería haber hecho, que digas... ¿Esta pregunta te parece súper relevante para este espacio? ¿Lo cubrimos todo? No, ¿en serio? Creo que estuvo muy bien. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, me encanta eso, me encanta. Entonces, la segunda pregunta es, ya que estamos acá en las oficinas nuestras y estamos hablando de tecnología siempre en el contexto tecnológico, ¿cómo te imaginás vos un futuro ideal en términos de balance entre la tecnología y lo humano? Donde realmente, no un biribiri, no una cosa, no, algo donde realmente vos digas que el que busca, viste, el comerse el mundo con la tecnología y demás, de alguna manera esté saciado en su búsqueda, ¿no? Y que el humano no se termine deshumanizando. Me dijiste regulación y la tomo, o sea, de hecho, sí, hay que regular, por supuesto, pero ¿cómo en tu imaginario, cómo una vez regulado, cómo te lo imaginas a eso? Y a mí me gustaría que podamos usar la tecnología para que
podamos tener un mundo más justo, ¿no? En donde realmente todas las personas puedan tener tiempo para familiarizarse con su mente, poder cultivar este bienestar que te digo. Entonces, si pudiéramos tener ese nivel de conciencia en donde la gente no tuvieran que hacer un trabajo automático, diario, aburrido, que no tienen ganas de hacer, y todo sea un poco más equitativo, usaría ese tiempo para poder cultivar otros aspectos de nuestra humanidad. Y en gran parte tienen que ver con poder trascender algunas cosas, ¿no? Y en gran parte es con esto de la pertenencia y explorar el misterio un poco más, ¿no? Pero eso me puedo imaginar yo. Usaría la tecnología para eso, para que la gente realmente pueda entrenar en habilidades de bienestar mental y físico, y no que la tecnología nos use a nosotros, básicamente, ¿no? Hermoso, muy bien, hermoso cierre. Muchísimas gracias, Lore, por venir, por tu tiempo, por compartir las cosas que compartiste. Me encantó. A la audiencia, a todos ustedes que nos están mirando, si les gustó, compartan y difundan esto, porque estas charlas vale la pena difundirlas. Así que muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Lore, de nuevo. Gracias. Y hasta la próxima. Gracias.